Bueno, muy bien, muy bien. Muy buenos días, buena jornada para todos, para quienes van a participar de la charla y para quienes también van a recorrer este video posteriormente, ¿sí? Muchas gracias por el interés, me lo han hecho saber, realmente se los agradezco. Y para mí, proponer esta actividad es realmente un más allá de las cuestiones que se vienen haciendo, en cuanto a las sesiones, también actividades grupales y viajes que se han realizado. Esta es una actividad nueva propuesta desde Aurea que, como se los, muy buen día, como se los he mencionado en los videos anteriores, es una síntesis de 14 años, es decir, en 14 años de acompañar a conciencia, con herramientas de autoconocimiento a las personas, me he topado con un patrón muy claro en todos estos años. Eh, y si bien se utilizan diferentes abordajes, formas, que vienen de muy diversas culturas también y lo que han observado, lo interesante es reconocer que en esa diversidad de puntos de observación, tan distantes geográficamente, pero también temporalmente, se trabaja sobre una misma cuestión, y que es la conciencia del ser humano. No es, digamos que en la India hace miles de años nacían personas con 8 brazos, 2 cerebros, entonces había otra cuestión sucediendo, eran otras leyes naturales, biológicas. No, no es así. Es el mismo ser humano, la misma conciencia, con la diversidad de la particularidad de la zona, de la posición social, las mil y una etcétera que podés encontrar ahí. Pero es sobre una misma base biológica. Y sobre esa base biológica es la que me gustaría que comencemos a comprender, porque entiendo que estamos recién abriendo nuestra comprensión sobre todos estos temas, más allá de que desde mi perspectiva 14 años son una base de observación bastante sólida, no deja de ser poco tiempo dentro de lo que implica la extensión de vida de una persona, pero también la evolución en su macrocosmos, ¿no? Sin embargo, en el microcosmos de cualquier situación podemos observar los elementos en estado semilla, en estado latente, de lo que después encontramos en el macrocosmos, que es lo que vemos como situaciones concluidas. Entonces, mucha de esa observación de todo este tiempo es ver cómo la información en la vida de las personas inicia, se desarrolla, busca armar situaciones y busca tornarse realidad. Ya sea información que sea favorable para la persona o que no lo sea de entrada. Sin embargo, va a armar su empuje desde dentro para formar parte de la realidad. Por lo tanto, más allá de que escuchamos muchas observaciones, ¿no? Que somos el alma, somos lo que sentimos, somos el cuerpo, somos, etcétera, diferentes puntos de vista. Pero más allá de eso, en cada uno de esos cuerpos o planos, como lo querramos llamar, vemos que hay información desarrollándose. Por lo tanto, puedo decir, nosotros somos información. Por lo tanto, aquello que contiene a la información es eso que nosotros somos. Por eso en la antigüedad se decía, somos mente, somos la mente que produce la realidad. Bueno, por lo tanto, mente que produce realidad, entiéndase, es información que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, que se ha desarrollado a lo largo de las generaciones. No es lo mismo, eh, a ver, no es lo mismo una cultura que recién se está proponiendo jugar al fútbol, por mencionar un deporte, una disciplina popular que aquella otra cultura que hace muchas generaciones que lo vienen desarrollando. Es decir, ahí hay un compendio de información eh, que ha generado toda una sinapsis social y que ha ido mejorando o no, de acuerdo al criterio de cada época, el desempeño de esa actividad. Bueno, vale como ejemplo, pero podemos llevarlo a cualquier otro aspecto de la realidad, donde nos vamos a centrar inicialmente en la base biológica. La base biológica indiscutible es la estructura familiar. Es decir, a nadie de nosotros se nos ha ocurrido que la vida inicie en una persona desde la concepción en alguien. Esa es una ley natural. Y esa ley natural, que aunque, a ver, la damos por hecha porque tenemos una observación directa, porque tenemos una vivencia directa, y pasamos de eso y nos ponemos inmediatamente a lo operativo de la vida de cada quien, ¿sí?
Yo propongo retornar sin la ansiedad, sin el estrés que produce la vorágine de lo operativo, retornar a las bases biológicas, retornar a la observación natural. ¿Cómo que pasamos tan de largo, tan por alto, pasamos tan rápido por la concepción, por la gestación, por el alumbramiento, por toda esa etapa colecho? ¿Cómo que pasamos tan rápido por lugares funcionales? Por favor, escúcheme con mucha atención y respeto si es posible también. eh, ¿Cómo es que pasamos tan rápido por leyes naturales sin advertir lo que son y mucho menos sin exigirnos respetarlas y tomárnosla no solamente en serio, sino que estructurales en la vida? ¿Cómo que pasamos tan rápido? Y me animo a decir, y peor aún, ¿cómo osamos nombrar a esas leyes naturales como algo incivilizado, como algo que podría no estar bien, podría fallar, como si algo de ese sistema biológico estuviera mal diseñado, por lo tanto vamos a tener problemas con esas cuestiones? ¿Cómo hemos osado nombrar a la vida como un lugar que puede producir esos niveles de errores? ¿No? Bueno, ese extravío de la observación de la información biológica es lo que ha llevado a la humanidad a no solamente distraerse de lo importante, sino también ponerse en contra de lo importante. Pero después hacernos creer que la realidad está en contra nuestra. Entonces la realidad del ser humano es un conflicto mal contado, una crisis existencial muy mal contada, donde el que no observa, no ve, no identifica la base en la que nace, la base en la que comienza a desarrollar su experiencia, no la ve, no la identifica, no la respeta, se bifurca de las leyes naturales, inevitablemente comienza a generar una realidad paralela que va a chocar, que va a generar cortocircuitos, que va a producir vacíos existenciales, etcétera, ¿sí? Y de eso no va a identificar su propio extravío de las leyes naturales. Va a decir, la vida está enojada conmigo, Dios estaba enojado conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es momento, no sé si usted está de acuerdo, pero me parece que es momento de retornar a las bases biológicas, que es una posibilidad, una ventana de observar un origen, y reconocer que hemos tenido responsabilidad en no ver, no reconocer las bases biológicas como leyes universales. Que si están ahí, que si están aquí, el cuerpo, que si están ahí, si están aquí, son leyes que no solamente son naturales, sino que son leyes universales. Por lo tanto, esta idea de abstracción del ser humano, de las leyes universales, y con eso abstracción no solamente de la realidad macrocósmica, o sea, la realidad universal, el sistema solar, etcétera, sino que del propio sistema biológico, del cuerpo. Es decir, es momento, considero, yo creo que ya miles de años de extravío es más que suficiente y tanto dolor al respecto es más que suficiente para decidir, para decidir de uno en uno, retornar a las bases biológicas para reconocer leyes universales en eso. Y comenzar a integrar, como lo hemos hecho con todo, para hablar, para caminar, para correr, para saltar, para la escuela, para los amiguitos, con absolutamente todo hemos tenido que aprender, asimilar información. ¿Por qué consideramos que después hay un momento de la vida en la que ya no tenemos que asimilar más información, más herramientas y hay que seguir con lo que se tiene? Es como si decir, a la vida se le terminó la gracia, en algún momento se le termina el chiste y tenés que pasar a estar en un piloto automático. Bueno, la verdad que sería muy irrespetuoso decir que la vida es un lugar inútil, aburrido, obsoleto. Eh, Sería muy irrespetuoso, ¿no? Porque es algo que todavía no llegamos a comprender del todo
Por lo tanto, atribuirse una expresión así me parece que ya de entrada te deja por fuera, ¿no? Eh, Me voy a permitir desde la humildad que logre, me voy a permitir observar en la naturaleza una, una refundación constante ciclo a ciclo, un resurgimiento constante ciclo a ciclo y una proliferación de lo natural ciclo a ciclo. Entonces, digo, en la naturaleza la multiplicación es año a año. ¿Por qué no lo es en el ser humano en las cuestiones que lo pretende? Y lo más probable es que el humano no logra la proliferación de lo que quiere, año a año, ciclo a ciclo, porque no está asentado en bases que le permitan generar esa realidad, sino que tal vez está apoyado en un imaginario, en cuestiones que son ilusorias y que no producen la contundencia que tienen que producir adentro y afuera de la persona para generar esa realidad concreta. Pero vamos al ejercicio que propongo. Hoy es una charla informativa sobre una actividad, pero algo de eso vamos a chusmear. Vamos a este ejercicio, el retorno a la base biológica. Por un instante, aunque sea por un instante, logra visualizar, pensar en tu corazón. Hay muchos órganos activos en el cuerpo, son muchos los sistemas que tienen una correlación de ingeniería cósmica. Pero el corazón es el órgano que, si querés, más se hace notar, ¿no? Entonces, desde la gestación, el bebé escuchando los latidos de la madre en un mundo subacuático. Bueno, por un momento, si querés buscar el latido de tu corazón en algún lugar, es buena idea también para hacerlo bien realista al ejercicio, y soportemos la verdad de que nosotros a conciencia no tenemos nada que ver con este latido que estamos sintiendo. Nosotros, yo, Lucas, no tengo nada que ver con este corazón que está latiendo. Yo no pude haber creado ese corazón. Este es un sinceramiento en, en humildad necesario para iniciar un nuevo camino. Reconocer en lo más básico, en lo más elemental de nosotros, reconocer que nosotros no pudimos haber creado eso. Por lo tanto, es lo mismo que decir, yo no tengo control sobre este latido que está funcionando. Y soy consciente de que si este corazón deja de latir, el cuerpo deja de funcionar. Soy consciente de eso. Y no voy a adormecer, no voy a anestesiar la angustia que me produce la idea de que el corazón se detenga. Pero ese cambio de aire totalmente natural es porque estoy pensando en que confío en que la vida, Dios, el diseño biológico, va a hacer que este corazón siga latiendo. Eso si querés llamarlo fe, está bien, porque es una fe fundada en una observación de una base biológica, que se corresponde ciclo a ciclo, generación tras generación, sin modificar, sin alterar su función, sin alterar su código interno de funcionamiento. No es una fe a ciegas, no es una fe que motive una esperanza angustiante, es una certeza de una ley natural en pleno funcionamiento y una eficiencia que el ser humano, más allá de la supuesta tecnología avanzada que se tiene, no logra replicar. Y no tendría por qué hacerlo, sinceramente. Querer replicarlo afuera es parte del extravío, si todavía no se lo reconoce dentro. ¿Qué clase de conciencia, qué clase de inteligencia, qué clase de amor generó un vehículo tan perfecto, leyes funcionales tan bien complementadas y producir una oportunidad que, más allá de que en muchas ocasiones pensamos que qué hacemos acá porque por ahí la estamos pasando mal por algo o lo que fuere, y no vemos que este sea un lugar útil, un lugar que nos esté haciendo bien, bueno, convengamos que
Es una expresión en una situación de crisis personal y colectiva, seguramente. No quiero faltarle respeto a personas que la están pasando mal, por favor, más en esta época que volvemos a ver imágenes tan dolorosas como las que vemos a nivel mundial. Pero cuando tenemos el respiro de aquellas líneas temporales bífidas, que aunque son ilusorias, se tornan reales porque utilizan la energía núcleo, ya vamos a llegar ahí. Cuando tenemos respiro de esas líneas temporales bífidas, el amor florece, el amor por la vida, el amor por nuestros seres queridos, el amor por lo que hacemos. Entonces, ahí yo identifico un estado natural. El dolor no es un estado natural, el dolor, la, la identificación del dolor a través del organismo es un mecanismo para que nosotros alertemos algo que pueda estar peligrando nuestra continuidad de vida. Pero si el dolor fuera parte de la vida dinámica, continua, el dolor sería como el latido del corazón, una constante con un ritmo. Y no es una constante con un ritmo. Por lo tanto, el dolor, la tristeza, el enojo, o sea, el dolor activo y pasivo, no es parte de la continuidad de la vida. Es una alarma. Por eso es que ahí entran muchas de esas herramientas que nos permiten observar del dolor, síntomas, observar información que en la persona se ha transgiversado, se ha distorsionado por algún motivo en su autobiografía, que ha generado ese síntoma, que ha generado esa enfermedad, que ha generado esa situación, ese escenario, etcétera. Y todos estamos atravesando la transformación, todos estamos atravesando sanaciones, la revisión de nuestra propia historia, por favor, es curarnos en salud y también mirarnos de igual a igual, entender que por más que en esta oportunidad a mí, no digo me toca porque lo decidí yo, he decidido acompañar los procesos de transformación de las personas, eso no significa que yo no haya atravesado procesos de transformaciones muy dolorosos y que lo siga haciendo, y que lo siga haciendo. Pero entiendo de esos lugares de transformación, entiendo escenarios de entrenamiento, si se quiere, escenarios donde yo poder, más allá de la angustia, del dolor, de la tristeza, de la impotencia, entender algo más de eso. Me exijo comprender algo más de eso. Y qué es lo que después llevo a las sesiones, transmito. Desde, a veces precisamos unas palabras de aliento, un acompañamiento, un soporte. Otras veces precisamos crudeza de análisis que nos ponga en evidencia lo que realmente está pasando ahí. Otras veces precisamos tiempo, tiempo de charlar, de conocernos, de que me cuentes de tu lugar, yo te cuento del mío, y se va desarrollando un espacio en el cual naturalmente la información va emergiendo. ¿Qué información? Y acá nos encontramos. ¿Qué información? Hay algo que ya, hay algo que ya estaba en nosotros. Base biológica, leyes naturales, leyes universales. Sobre esa base biológica se impregnó información por diferentes planos, por diferentes vías. Información física, información emocional, información lingüística, información mental, información psíquica, etcétera, etcétera. Todos los planos tuvieron incidencia en la formación de lo que a una persona le va a funcionar de, de radar e interpretación de su realidad de ahí en adelante. ¿Sí? Es decir, fíjate esto, el bebé al año acostumbrado a sus vínculos, a su núcleo familiar, de repente aparece una persona que no conoce. Inmediatamente se pega a la madre, es lo más biológico que tenemos. Inmediatamente se pega a la madre. Ahora, si la madre y su entorno le arman el discurso, le arman el caminito para que integre al diferente, al desconocido hasta el momento, entonces, más tarde, más temprano, ese bebé se comienza a relajar en la presencia de ese otro. Si eso se repite en el tiempo, la presencia de esa otra persona y la transmisión al bebé de adaptarnos, de compatibilizar, de integrar, entonces el bebé se va relajando con esa persona y lo va integrando también a su universo local. Ahí está formando algo, ahí está formando una verdad, está formando una verdad.
Si esa madre y ese entorno hubieran hecho algo distinto, por ejemplo, rechazar al diferente, discriminar al diferente, atacarlo o ir al lugar de víctima ante el diferente, el bebé no hubiera desarrollado naturalidad ante esa persona y ante el diferente. No hubieran desarrollado integración natural. ¿Se entiende? Es decir, que la base biológica es una cuestión, pero lo que nosotros le vamos ubicando a la base biológica como información, registrando verdades en esa base biológica, es lo que después nos va a funcionar como el casco de realidad con la que vemos todo, todo. Lo interesante de esto es que hay un momento en el que ya no tenés posibilidad en esa etapa de formar esas verdades. Ya está instaurado el sistema, que es un plano mental superficial, conductual, para desarrollarte en lo social. Ahí se van a ir reforzando ideas que ya están, verdades que ya están, contradiciendo, chocando con otros, etcétera, etcétera. Pero hay una base ya egoica formada. Y justamente esa base egoica que inicia en un momento de la vida es la que luego va camino a formar situaciones y desarrollar lo que la persona va a entender como su vida. Inevitablemente, obvio, que una persona que de cómo ve, de cómo piensa, de cómo siente, de cómo asocia, etcétera, va a creer que es así si no conoce otra cosa. Entonces, a ver, el mayor de los hermanos cree que todo el mundo carga con todo el mundo. El del medio cree que es puente de todo el mundo. Y el menor es el ayudado de todo el mundo. Pero ¿cómo no va a creer que es otra cosa la persona si ese es el lugar que se le dio, la información que se le dio, lo que se reforzó luego en la preadolescencia, adolescencia, juventud? Y es con lo que se encontró constantemente en lo social. Ahora va a decir, pero no se pudo haber encontrado a lo largo de esos años con otras situaciones que le permitan otras posibilidades. Sí, sí, sí y sí, pero no las identificó como tales. ¿Por qué no las identificó como tales? Porque no tiene con qué. Por favor, escúchame y préstame atención. Vamos al del medio, hermano del medio. Estoy dando ejemplos arquetipos sociales, ¿no? La creencia que se va a generar ahí, la verdad ilusoria, la línea temporal bífida que van a hacer desde ahí, es la idea de que la persona está en el medio de todo constantemente. Siempre en el medio, ni adelante ni atrás, siempre en el medio. Lo cual es estar entre dos voluntades constantemente. A esa persona se le tuvieron que haber presentado cantidad de trenes, y esto lo digo a propósito por la idea de el tren pasa una sola vez en la vida, que sería esa situación, no sé si en otro lugar del mundo lo entienden así, pero sería esa situación atípica, fuera de lo rutinario, fuera de lo promedio y conocido, que te sacaría de esa situación estándar y te mandaría a una situación nueva, mejor. Ese se dice es el tren que pasa una vez en la vida. Bueno, no pasa una vez en la vida, pasa muchísimas veces. La diferencia es tener con qué identificar que eso es una gran oportunidad, que eso es la posibilidad de una línea temporal nueva y no tener con qué identificarlo. ¿Entiendes? Por lo tanto, esa persona del medio se le tuvieron que haber presentado cantidad de situaciones que le daban la posibilidad de estar al frente, de liderar o de acompañar desde más atrás, pero no vio esas oportunidades, no las identificó y por supuesto mucho menos tomó partido y tomó acción en eso. ¿Cuáles fueron entonces las situaciones que la persona sí constantemente identificó? Las situaciones del medio. Y siguió eligiendo de ahí, y siguió eligiendo de ahí, y siguió eligiendo de ahí, y su vida es de ahí. ¿Se entiende? Es un universo infinito el que habitamos. Hay plasma infinito, literalmente, en el ambiente. Pero si seguimos eligiendo desde donde están construidas nuestras verdades por encima de la base biológica, estás eligiendo otra cosa. Bueno, creo que el ejemplo es válido, ¿no? Entonces, a ver, yo inicié hace 14 años con lo que se conoció como terapias alternativas, herramientas holísticas, autoconocimiento, etcétera. Aprendí todo lo que entró a mi vida en aquel momento. Lo aprendí, lo recorrí, me exigí la maestría en cada una de esas cosas. O sea, no era algo pasatista, ¿sí?
Ten en cuenta que yo venía estudiando ingeniería, por lo tanto fue con ese mismo criterio, no empírico, porque claramente no iba a encontrar algo satisfactoriamente empírico, pero sí de exigencia del detalle, de cómo funciona, de cuestionar ahí a las bases, etcétera. Y eso me llevó a encontrar siempre a los maestros de cada herramienta. Encontrarlos, a ver, no físicamente necesariamente, porque todo el mundo tiene al alcance el estudio de Buda, por ejemplo, pero de ahí a entender lo que tal vez Buda entendió de la realidad para transmitir lo que transmitió, hay una distancia. Entonces, yo me refiero a esa cercanía, de comprender lo que el maestro, la maestra de la herramienta, de la disciplina, comprendió y desde ahí seguir desarrollando la herramienta. Entonces, bueno, eh, muy diversas herramientas, pero cada una de esas herramientas es una parcialidad de la realidad que busca dar respuestas sobre un tema muchísimo más complejo. Entonces, una herramienta muy conocida, por ejemplo, puede ser el Reiki, canalización de energía de una persona que está en una armonía hacia una persona que está en una disarmonía. Es un sistema de energía, por mencionar tal vez el más popular, pero hay muchísimos otros sistemas de energía. Tai Chi, sistemas chamánicos andinos, sistemas, etcétera, hay un montón. Pero todos tienen la misma base de funcionamiento, la transmisión de energía desde un canal hacia un canal en desarmonía. Ahora, la complicación en eso es que tal vez, en aquellas culturas ese sistema se formó para una sociedad que no estaba en el nivel de distracción o en el nivel de desorden de nuestra cultura. Por lo tanto, tal vez en esa otra cultura, la persona recibía una sesión de armonización y era suficiente para retornar a su línea temporal real, la del alma, y continuar su vida ahí. En nuestra sociedad occidente sucede otra cosa. En nuestra sociedad se está acostumbrado al analgésico. Por lo tanto, se ha tomado a esas herramientas como un analgésico. Es decir, para disipar la sensación temporal inmediata de una incomodidad. No para ir a las bases estructurales y cuestionar lo que ha producido la disarmonía, el desorden. Por lo tanto, los sistemas de energía, lamentablemente, en muchísimos casos, han caído en un analgésico, simplemente para aliviar momentáneamente un dolor. ¿Y por qué digo momentáneamente y no es algo que se va a curar? Porque quien habita el cuerpo, posterior a esa ordenación, a esa corrección, de acuerdo a lo que dije anteriormente, sigue eligiendo lo mismo. Sigue eligiendo lo mismo. A Cristo le pasó, salvemos la distancia, ¿no? Pero a Cristo le pasó, sanó personas de manera milagrosa, de hecho quedaron asentadas así. Yo de los milagros ya tomé un partido, no voy a pensar algo tipo Superman. No, no, no me interesa, no me sirve. Sí voy a darle lugar a la idea de que tal vez fue una persona que aprendió sistemas muy complejos con los cuales poder ordenar la salud en todos los planos de alguien. Pero si al mismísimo Cristo, con la autoridad que le reconocemos y el liderazgo que le reconocemos, se las tenía que ver con que la persona a la persona que había sanado de la parálisis física, después se enteraba que estaba volviendo a robar, pero porque como ahora la persona caminaba podía robar y escapar de ser atrapado. Cristo se las tuvo que ver con esto. Y si Cristo se las tuvo que ver con esta hipocresía, con esta eh, incoherencia por parte del sanado, imagínate nosotros, imagínate nosotros, ¿no? Pero ahí tenés, son esas secuencias de la historia de Cristo que están hasta en la Biblia canónica, pero que pasan de largo porque justamente la verdad anterior no permite que identifiques en eso información útil, sino que ahí vamos embelesados con la verdad anterior
viendo el halo alrededor de la cabeza de la persona y el milagro, y no vemos cuestiones reales, físicas, empíricas, que te explican algo más. O sea, las personas podían ser sanadas de algo, sí, pero inmediatamente después incurrían en el error nuevamente. Error que los llevó a tener esa enfermedad o síntoma. ¿Se entiende? O sea, es un lugar donde observarlo así, muy grotescamente. Creo que ese es el caso más grotesco. Cristo sanando cuestiones muy complejas, que yo no tengo ni idea cómo es lo que hacía y cómo se hace eso. Sí hemos visto sanaciones eh, con el tiempo, hemos visto sanaciones de, por ejemplo, disolución de adicciones, cuestiones que parecían que no se iban a retirar más en la vida de la persona y sí sucedieron, pero con el tiempo, con una transición de cuestiones que se fueron dando. El caso de Cristo era una cuestión de que el que no veía pasó a ver, el que no escuchaba pasó a escuchar, el que no caminaba pasó a caminar. El leproso sanó. Sin embargo, quien está dentro de ese cuerpo que fue sanado, de esa energía que fue reestructurada, bueno, ni hablemos de los exorcismos que también sucedieron, ¿no? Eh, la persona podía desde su libertad volver a elegir la verdad anterior, la verdad ilusoria, que lo llevó al síntoma. Ok, entonces entiéndase, no se trata de analgésicos por ninguna de las vías, no se trata de algo conductual, aunque sí soy partidario de que tenemos que sincronizar en lo social, que tenemos que compatibilizar en lo social. Y no soy partidario de que tengamos que retirarnos al desierto, retirarnos a ser unos ermitaños en algún lugar solitario, extremadamente solitario del mundo. Naturalmente somos seres de integración, naturalmente, no de rechazo, no de conflicto. Bueno, ok. Por eso es que observaba en las terapias alternativas limitaciones, estas limitaciones. No trabajaban el origen del conflicto en la persona y mucho menos responsabilizaba a la persona de que tenía que hacer algo con esas verdades anteriores. Claro, esto es lo interesante. Por favor, escúchenme y sigámoslo. Por lo tanto, el diseño biológico, el diseño universal, a ver, si fuéramos el cuerpo, y el cuerpo es sanado, entonces nosotros sanamos también. No, no. Esta parte puede costar un poco comprender porque forma parte de las nuevas verdades que estamos instaurando. Te lo mostré en Cristo y lo puedes ver en cualquier caso. El cuerpo de alguien puede ser sanado. El cuerpo de alguien puede ser corregido por una intervención hasta médica, si se quiere. Eso no significa que la persona sanó. Significa que su cuerpo puede seguir funcionando eficientemente con sus funciones biológicas, pero quien habita el cuerpo pudo haber no sanado aquello que lo llevó al síntoma. ¿Se entiende? Por favor, observación que te lleva al encuentro con la cruda verdad, la cruda realidad, o la luminosa realidad, como lo quieras ver. Si fuéramos el cuerpo, si fuéramos el cuerpo y sana el cuerpo, entonces nosotros también sanaríamos. Pero hemos observado que no es así. Wow. Para mí estas son las revelaciones. Son estas las revelaciones. Porque pasamos de una era de que se haga prácticamente imposible una desidentificación del cuerpo, al punto tal de que la persona cree que por hacerse cirugías estéticas, entonces está transformando algo en ese lugar en donde realmente es. Y vamos para el otro lado, si querés. La persona que cree que porque no tiene las facciones que estéticamente serían bien recibidas en lo social, entonces está en una desvalorización base ante lo social. Está en una, ¿cómo es que se decía antes? En una desigualdad de oportunidades en lo social, porque no es rubio, es morocho. Entonces no va a tener trabajo. Por Dios, terminemos esa era, es nuestra responsabilidad. Terminemos con eso de una vez. De nuevo, nosotros somos lo que está en el cuerpo. Este cuerpo fue diseñado para nosotros.
¿Qué somos nosotros? Menuda tarea. No hay duda que somos aquellos que cuando despierta el cuerpo por la mañana, somos aquellos que decidimos dar lugar a una voluntad para que el cuerpo se levante, para que caminemos, para que vayamos al baño, para que nos preparemos el desayuno, para que entremos a hacer la actividad que nos propusimos, etcétera, etcétera. Somos nosotros quienes desde dentro, y vamos a situarlo en el centro pineal, en el centro de digitación de la verdad que va a ser llevada a cabo por saturación de información. Saturación de información, entiéndase como certeza. Cuando se satura la certeza sobre algo, se le da lugar a que en la realidad eso tenga materialización, que exista la voluntad, que exista la energía, la direccionalidad, el pasaje al acto, el hacer para que eso se materialice. Por lo tanto, el retorno a las bases biológicas es el primer paso para el retorno a nosotros. O sea, otra de las cuestiones por ahí difíciles de comprender porque no son lineales. Nosotros podemos estar fuera de quienes nosotros somos, porque nosotros como energía, como alma, como información, tenemos la capacidad, tenemos muchísimas funciones, muchas de las cuales todavía no las ha habilitado el ser humano nuevamente, las desconoce de momento, pero nosotros como alma podemos estar en dos lugares a la vez. Podemos estar dentro, pero también podemos estar fuera. Dentro hay una presencia inamovible, inalterable, pero nosotros podemos afuera distraernos y distorsionarnos con lo que se nos ocurra. Eso es estar en dos lugares a la vez. Ahora, si desde esto tu mente, la información que tenías, te lleva a pensar en bilocación, entonces los multiversos, no es de lo que estoy hablando. No es de lo que estoy hablando. Si hablo de las bases biológicas, voy a ir a lo más simple. Y estar en dos lugares a la vez es, hay algo adentro tuyo que es inalterable, pero también fuera tuyo podés alterarte a tal nivel que podés llegar a olvidar quién todavía sos. Mira, les voy a contar algo muy bonito que una vez me lo contaron de una cultura chamánica, donde en esa cultura también tenían problemas como en la nuestra, donde había personas que se distorsionaban al tal nivel que asesinaban, robaban, etc. Pero fíjate qué interesante lo que desarrolló esa cultura, eh, una cultura con mucha ancestralidad chamánica, con mucha ancestralidad de sanación, de saber muy bien qué es lo que pasa en el plano del alma. Entendían a eso no como alguien de que se tenían que sacar de encima. Entendían que esa persona podía ser un potencial sanador el día de mañana, pero que primero había que retornarlo a quien realmente era, porque había empezado una fase de convertirse en otra cosa. Fíjate qué lindo esto. A cada bebé que nacía en esa cultura no solamente le canalizaban un nombre, que se decía es la energía, la información que esa alma que está naciendo precisa para esa nueva encarnación. O sea, ahí entramos en una relación entre planos que será para hablarlo en otro momento. Pero también acompañaba una canción, una melodía, una letra. Esa melodía, esa letra, la creaba generalmente una madre, la creaba y se la cantaba durante, probablemente me emociona en esta parte porque es muy sensible, se la cantaba durante, la componía, se la cantaba durante la gestación, etcétera. O sea, una carga de información por la letra, que seguramente si su nombre era Río, entonces la canción seguramente tenía que ver con el río y la presencia divina del río y la función del río que le da vida a la tierra, etcétera. Seguramente la letra ha tenido que ver con eso y es a lo que vino el alma, a la encarnación. Pero lo va a olvidar, pero se va a distraer, va a seguir otras verdades, es lo más probable.
Por lo tanto, poner que en el ejemplo es el caso de que la persona se distorsiona muchísimo y empieza a dañarse a sí misma y dañar a los demás. ¿Sabes qué hacían? Le pedían a la persona que se, se, se sentara o se recostara en el centro de un círculo de personas. Dentro de ese círculo de personas estaba seguramente su madre, amigos, vecinos, familias, eh, y le cantaban esa canción. Y le cantaban esa canción que escuchó mientras fue gestada, cuando nació, en sus primeros años de vida. Y ahí, ¿qué se produce? Vamos a poner con este término, se produce un exorcismo. Pero no traigan a su mente la imagen de las películas de Hollywood al respecto de terror y satánicas. No traigamos eso, porque no tiene nada que ver. Exhortar del alma esa otra verdad que la distorsionó al punto de sus errores. Ahí entra una crisis curativa. La persona lloraba, la persona se quebraba, la persona... había un arrepentimiento muy profundo, ese arrepentimiento porque le recordaron quién realmente era, esa verdad inamovible, inalterable, que más allá de que en la superficie se modifique tanto, se corrompa tanto, no altera el núcleo, no lo altera, sigue ahí y puede ser llamado, puede ser conectado a través de elementos que efectivamente lleguen a ese punto. Bueno, esto es para mostrarle esto de la verdad inalterable y la distorsión, que puede llegar a esos niveles. Entonces, hay una primera fase que es un gran exorcismo en cada uno y en cada una de nosotros, pero no hablándolo en términos de demoníacos, en términos de entidades, en términos de cuestiones así, ¿no? Porque es un extravío, es un extravío. Porque la forma astral que pueda tener una enfermedad, una adicción, es una forma astral, es una forma astral. Y esa forma astral no le da más poder, es una forma astral, punto. Si yo te digo odio, ¿qué forma astral puede llegar a tener? ¿La de un mandala, la de la armonía, la del balance de la fuerza equidistante? Y no. Va a tener una apariencia disarmónica. Y acá otra observación de las que venimos haciendo. Lo natural, lo universal, tiene un aspecto armónico, tiene balance de fuerzas. Y eso se ve, eso se siente, eso se transmite. Entonces las formas astrales de aquello que tiene que ser exhortado va a tener formas que no van a gustar, formas que van a sentirse feas, que van a sentirse mal. Y es esa primera sensación cuando esa información se está retirando o se está disolviendo, es esa primera angustia de la fase curativa. Todos pasamos por la fase curativa. De hecho, nuestro cuerpo, cuando tiene que dar respuesta a una disarmonía, activa una fase curativa que no es que te sentís bárbaro, con ganas de bailar, de escuchar música, de jugar con los... No, te manda a la cama, te manda a un resfrío, te manda a una colitis, te manda a un estado, una crisis curativa para expulsar una verdad, información, que es incompatible con la verdad base. Y acá otra función del organismo, otra función de la base biológica. La base biológica sabe defender su verdad núcleo y no permite que algo externo, porque aunque provenga del ego, es externo, no permite que eso enferme e infecte el núcleo. Y hace todo lo que está a su alcance para dar respuesta a ese conflicto. ¡Wow! El cuerpo se defiende. Pese a nosotros, o sea, nosotros como alma, pese a nosotros digo porque como alma no vamos a estar en contra del cuerpo, pero podemos estar tan pasivos, tan grises, tan tibios, que estamos dejando que el cuerpo se defienda solo. Y puede llegar a no dar abasto, como lo hemos visto. Por lo tanto, en esa función del sistema inmunológico, me estoy refiriendo puntualmente, nosotros tenemos que desarrollar, nosotros almita, y digo almita porque es una postura muy infante la que todavía tenemos, desarrollar la capacidad de defendernos, de defender la verdad interna
de las verdades bífidas, de las verdades que buscan sacarnos de ahí. Aunque, lo vuelvo a decir, es inalterable el núcleo del alma. Es inalterable el núcleo del cuerpo. Por lo tanto, ahí hay una presencia que es inalterable y hay que soportarlo. Llega el momento, humanos, humanas, hermanos, hermanas, es el momento de reconocer, hay un núcleo inalterable. Si no, esto sería un caos que ya se hubiera fagocitado a sí mismo hace rato. Y es por el núcleo inalterable que seguimos acá. Y que más allá de los intentos de dominación totalitarios y esclavitud totalitaria, no se logra, no se logra. Porque si fuese así, imperios de hace miles de años seguirían estando hoy y no lo están. Que fueron copiando y pegando otros ocurrentes de turno, y sí, lamentablemente sí. Pero es que ellos también van a tener que en algún momento, más tarde, más temprano, reconocer el núcleo inalterable. Pero algunos están lejos todavía de esa posibilidad. Pasará esta era también y no lo reconocerán. Y será la era siguiente la oportunidad tal vez de hacer el caminito interior de sanar su propia historia y acceder a la salud integral. Bueno, perdón si me he ido un poquito por las ramas ahí, es inevitable. Prometo que no va a durar mucho más esa charla, ¿sí? Y después viene la posibilidad cada segundo mes, cada segundo sábado de cada mes, perdón, cada segundo sábado de cada mes, la oportunidad de encontrarnos para profundizar sobre estos temas e ir hacia las situaciones puntuales de cada uno, porque van a poder expresarlo, vamos a poder escuchar, vamos a poder referenciarnos en eso que le ha sucedido al otro, porque todos estamos desarrollando una misma transformación, un mismo retorno al núcleo. Por lo tanto, lo que escuchemos son distintas vías en distintas personas de diferentes lugares del mundo, edades, circunstancias sociales, etcétera. Pero estamos todos con el interés de retornar al núcleo inalterable. Entonces, todo lo que escuchemos va a ser útil continuamente. Bueno, permítanme un respirito de ese recorrido de casi una hora, para ahora ir a unas puntualidades operativas técnicas y concluimos la charla. Bueno, permiso. Vamos a ponerlo así. Lo estoy inventando ahora. La parábola de la computadora, la parábola de la PC, lo vamos a poner de esta manera. Obviamente estoy haciendo una humorada al respecto de Cristo y las formas con las cuales figuraba enseñanzas estructurales, ¿no? Lo sigamos haciendo, ¿por qué no? Nos invitó a hacer lo que él hacía, ¿no es así? Eh, la parábola de la PC, la parábola del ordenador para las personas en España. Imagínate, prendés la computadora, abrís la laptop, bueno, el celular es una computadora también, ¿no? Encendés el celular y lo primero que tenés que es, hay un inicio de sesión, el escritorio, ¿no? El escritorio. Bueno, estás frente, imagínate esto, estás frente a la pantalla de la computadora, está el escritorio con el fondo de pantalla que conoces, con los iconos que conoces, los programas que... Ok. Y de repente se abre un programa solo. Se abre un programa solo. De repente se abre otro programa solo, se cierra el anterior y vos no estás haciendo nada, no estás tocando el teclado, no estás tocando el mouse, no estás tocando nada. Pero empiezan a aparecer programas que se activan solo, no se ejecutan, acá vale la aclaración, no se ejecutan, pero se abren. Ponele que vos decidís no cuestionar eso. De repente, no sé por qué, te pareció normal que la computadora te abra un programa, te abra otro, lo cierra el anterior, etcétera. Ponele que te pareció normal, porque no lo cuestionaste, te abrió un programa y vos entraste al programa.
ese programa era un juego. Era un juego y te pusiste a jugar. Ping, pam, ping, pam, te pusiste a jugar en ese programa. Y de repente se abre otro programa sobre ese y de nuevo lo tomaste como algo totalmente normal y seguiste a ese otro programa. Entraste a ese otro programa que se abrió. Ese programa es un programa de... es un programa, es un Excel, es un programa de ordenar datos, generar fórmulas, automatizar cuestiones. Y te pusiste ahí a armar cuestiones y aparece otra ventana. Y ya es un buscador de Internet. Se abrió esa ventana y te pusiste a buscar sobre alguna cuestión. Y después se abrió otra ventana sobre otro programa. Y así se fueron abriendo y fuiste siguiéndolas, fuiste entrando, haciendo. Pero escúchame algo. El programa se abre, pero no se ejecuta por sí mismo. Para. Acá vamos a hacer un paso a paso. El programa en la computadora se abre, pero no se ejecuta por sí mismo. O sea, no es que el programa se abre y empieza a hacer cosas solo. Se pone a jugar solo y pasa los niveles solo. No, se abre y soy yo el que entra a ejecutar la información del programa. Ok. ¿Por qué es una parábola? Porque estoy hablando. Ahora vamos a ver que esa computadora es nuestra mente y que eso que mostré allá afuera en la computadora es lo que pasa en la mente. Por favor, síganlo. Ahora, pensá en la computadora como una estructura interna. Despierta el cuerpo, despiertas a la mañana, ¿qué tenés ahí en la pantalla? El escritorio que ya conoces, el fondo de pantalla, papá. Y de repente, a ver, voy a hacer ejercicio concreto, me voy a quedar en silencio ahora. Jugar a la pelota. No busqué ese pensamiento. No busqué ese pensamiento. Hice el ejercicio de quedarme en silencio y escuchar a ver qué aparecía en mi mente. Jugar a la pelota. Hoy dirían los jóvenes, bueno, me voy a incluir ahí, ¿por qué no? Hoy dirían los jóvenes, un pensamiento random. Pará. Los jóvenes lo tienen más identificado que las generaciones anteriores, por lo menos le han puesto el significante random, que random sería aleatorio, sería una cuestión aleatoria. Apareció un pensamiento random. Haciendo uso de la parábola de la PC, es el programa que se abrió. Ese programa tiene por título Jugar a la pelota. Pero ahora voy a volver a ese pensamiento, jugar a la pelota. Ahora cambió, ahora ya no es jugar a la pelota, ahora es jugando a la pelota. Son elementos que con la práctica vas a ver que vas refinando la lectura del plano de los pensamientos y los vas como viendo escritos adelante. Ahora es jugando a la pelota y se le agrega un punto final. ¿Qué es lo que busca ahí la estructura egoica? Generar cambios en el discurso mental, en ese pensamiento, para acceder a la movilización del alma para que ejecute el programa. Entonces, yo ahora que estoy viendo ese programa, digo, no voy a jugar a la pelota ahora. Pero podría pasar que mi hijo me toca la puerta, papá, ¿ya terminaste? ¿Pon jugar a la pelota? Porque lo he visto suceder. Y ahí son fenómenos más del campo cuántico que después hablaremos. Pero estas cosas las he visto suceder muchísimas veces y las personas también. De repente tengo el pensamiento, jugar a la pelota. A los 3 minutos aparece mi hijo, papá, jugamos a la pelota. Bueno, ahora, ese es un programa random, digamos, benevolente. ¿Por qué no jugaría a la pelota? ¿Qué tiene de malo? No lo haría ahora porque cortaría con esto que estoy haciendo. Pero hay otros programas más oscuros, más dañinos. Algunos no lo son, pero son motivo de distracción de lo importante. Entonces quiero que te fijes en algo. Cuando el programa random se activa en el plano mental, yo creo que no hay alguien que escuche este video y que me diga, Lucas, no, a mí nunca me pasó, no sé lo que es eso, que de repente aparezca un pensamiento. Ese es un fenómeno social, macro social. ¿Por qué lo pasamos tan de largo? Absolutamente a todos nos pasa que
te pueden aparecer pensamientos, formaciones mentales random, aleatorias, y que las vas a seguir sin cuestionar. Lo que dije en el ejemplo de la parábola de la PC, si se abren los programas en tu computadora, vas a decir, che, ¿qué está pasando? ¿No? Si es el plano mental externo, si es la computadora, vos ahí lo cuestionás. Se activa solo un programa, vas a decir, che, ¿qué está pasando? Me están hackeando desde algún lugar, me están moviendo la PC. Lo cuestionarías. No harías lo que dije lo tomás como normal, entonces se abrió el programa de me voy a hacer daño y entras ahí y te empezás a hacer daño. No harías eso con la PC, pero porque está afuera, pero porque es un objeto. Ahora dentro es mucho más difícil identificarlo porque la información se mueve, ¿cómo? La información se mueve dentro nuestro. No lo vemos con los ojos físicos a esa información, pero sí la identificamos porque sí aparece en el plano mental, porque sí me movilizó. De repente me acordé de una situación que me hizo mal y me sentí enojado. La pregunta es, muchacho, muchacha, ¿vos elegiste pensar en eso? ¿Vos elegiste ponerte a pensar en eso ahora? ¿Vos estás eligiendo en este momento estar enojado, enojada? No, no, soportémoslo. No, no tengamos el acto vanidoso de decir, no, sí, yo elegí pensar eso, yo elegí enojarme porque no es verdad. Eso otro nos arrastra. No lo estamos eligiendo. Entonces ahí está pasando algo, humanidad. Ahí está pasando algo. Y tenemos que dejar de normalizar eso que está pasando ahí. ¿Cómo que de repente en nosotros pueden aparecer frases, imágenes que inducen a pasar al acto con algo, sin que nosotros tengamos participación en esa operatoria que pasa ahí? Ok. Por lo tanto, por más difícil que parezca, por más complejo que parezca, tenemos que probar algo que no hemos hecho hasta el momento, humanidad. Tenemos que probar intervenir a eso que está activando aleatoriamente los programas y está induciendo discursivamente a pasar al acto con algo que tal vez no sea lo que queremos. Probemos. Miles de años probando cosas, una prueba más. ¿Qué puede pasar? ¿No? Vamos a intervenir, y para esto es la actividad, vamos a intervenir a esa estructura mental que, dijimos, propone ejecutar programas, no los ejecuta. Esa estructura mental propone el programa, no lo ejecuta el alma porque es quien tiene la capacidad de movilizar la realidad, es quien tiene la capacidad de llevar al acto el pensamiento. Por favor, entendamos la importancia, la relevancia que tenemos en la realidad. El pensamiento puede aparecer pero no ejecutarse necesariamente, porque depende de nosotros la ejecución. Ahora, si nosotros estamos dormidos, anestesiados, lo que sea, es un efecto dominó de arrastre. Es una zanahoria de burro. La zanahoria no mueve al burro, no mueve la zanahoria al burro. Lo que mueve al burro hacia la zanahoria es lo que el burro está decidiendo al respecto de esa imagen que es la zanahoria. Ese entrenamiento que hicimos recién, más toda la fase de resolución de lo que es la apertura aleatoria de pensamientos, es lo que luego desemboca en una meditación eficiente, o sea, una meditación real. Lo que realmente enseñó Buda, que no tiene nada que ver con relajarse, como una cuestión, como si fuera ese el objetivo, que no tiene nada que ver con no pensar, porque alta frustración se lleva a quien pretende que con la meditación entonces no va a pensar, si lo que tenés que encontrarte en la meditación es con toda la programación aleatoria, con toda la programación random.
Imagínate lo que es una película caótica la que se activa cuando uno está meditando. Y justamente porque eso te va a mostrar lo que está armado ahí dentro. Y si es un caos, y si es un caos, es lo que hay que intervenir. Por lo tanto, implica un ingreso a la cueva, a la caverna, implica el encuentro con lo que está en las paredes pintados, escrito en esa caverna. Implica sentir cuestiones que tienen que ver con eso, que muchas veces no son gustosas, claro que no, pero es nuestra responsabilidad entrar a intervenir eso y entender que eso ha tenido función porque ha tocado fibras que ha movilizado a la acción respecto de eso. Entonces la imagen de la guerra, la imagen de la invasión, la imagen del maltrato a la infancia, por supuesto que nos va a hacer muy mal todo eso, por supuesto que nos va a hacer mal. Ahora, ¿cuánto, seamos sinceros, sinceras, cuánta postura personal resolutiva, aportante a la problemática tenemos cuando entramos en contacto con esa información? Seamos sinceros, seamos sinceras, poco y nada. Solo nos angustia, solo nos hizo mal y solo nos distrajo de otras cuestiones que teníamos para hacer. Ahora, reconozco, valoro, enaltezco a la persona que frente a esa información que le causó dolor, que le fue e hizo algo al respecto, esa persona fue llamada a otra cosa. Pero todos los demás que vemos eso y decimos, netan la puta, todos los que hacemos eso, estamos siguiendo una programación. No hay algo efectivo frente al dolor en eso. ¿Se entiende la diferencia? Entonces esto también es parte del discernimiento. Está bien, te angustió, te ofendió, todo lo que vos quieras. ¿Y qué vas a hacer responsablemente frente a este conflicto? ¿Vas a dar respuesta? ¿Vas a resolver algo al respecto de esto? Y lo que veo de ahí en adelante es un silencio. Como si estuviéramos acostumbrados solo a criticar, solo a hacernos problema por las cosas. Sí, lamentablemente sí. Tenemos que formar entonces verdades nuevas, estructuras mentales nuevas, que ya son propias, programaciones propias, programas propios, que se puedan ejecutar. Y esto de que se puedan ejecutar, créanme que llegado el momento de practicarlo, vamos a ver que si no armo un circuito para que se ejecute el programa, está ahí como un ideal, está ahí como una cuestión muy linda, como una idea, pero no pasa al acto. Y los programas random te toman el tiempo, te toman la concentración, la energía y chao. Conocemos lo que sigue. Bueno, de ahí es que, nuevamente Cristo, inevitable, y lo voy a traer todas las veces que sea necesario, la frase de Cristo de yo soy, la leo como está en la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya lo expliqué en otras oportunidades, pero lo voy a volver a hacer y todas las veces que sea necesario. Eso, dos cosas ahí son una trampa discursiva, dos cosas ahí son una lengua bífida. Una, lectura en tercer persona, como que él, entonces tal cosa. Y el otro, la otra distracción discursiva es el orden de los factores en la ecuación. Epa, epa, epa. El orden de los factores en la ecuación. Está escrito, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para. Lo que aprendí de Buda, lo que aprendí de una lista ahí de grandes referentes, obviamente incluyéndolo a Cristo, no son eso, no es ese el orden de los factores. Y acá el orden de los factores sí alteraría el producto. Descubrí, porque esa es una revelación personal, que la verdad va primero. La verdad en una persona produce un camino. El programa en una persona es una verdad. Si la persona lo entra a ejecutar, produce un camino. Se empiezan a dar situaciones, obviamente, ser consecuente con lo que uno está haciendo. Arma un camino. Ahora, ese camino se sostiene en el tiempo y se le torna vida a la persona. Un ejemplo personal, concreto, porque lo muestro también en las redes sociales, los caballos no estaban en mi vida, no estaban. Pero en un momento tuve un llamado tan fuerte
a los caballos, que lo correspondí, un llamado que no fue un programa random, eso no fue un programa random, eso fue luego de toda una movilización interna, luego de toda una transformación personal, donde aparecieron los caballos como una propuesta a una relación, a un vínculo con esa especie en particular. Apareció el programa. Yo decidí ejecutar el programa. Y empecé con un paso a paso con los caballos. Se me armó un caminito, empecé tomando clases de equitación, empecé a ir a un lugar, las clases semana a semana, etcétera. Se fue, o sea, un camino consecuente con esa verdad. Ese camino fue creciendo, adentro mío y afuera también. Fue creciendo al punto tal, te resumo un poco la cuestión, que decido tener mis propios caballos. Y hoy son parte de mi vida y no tengo en la más mínima programación aleatoria que eso deje de ser así. Va a seguir siendo parte de mi vida, de hecho ya es parte de la vida de mi familia. Y los caballos no estaban, no estaban. Hoy son parte estructural de la familia, con todo lo que a través de los caballos hemos formado, con todo lo que su presencia también inspira, que claro, hay que tener con qué identificarlo, ¿no? Porque si no pasan a ser parte de un problema. Pero ¿qué no lo es? ¿Qué no lo es para la estructura egoica? Que si quiere te activa el programita de eso es un problema y lo seguís. Sí, es un problema por esto y esto. Pero cuando te muestro, vos te das cuenta que estamos sanando cantidad de cuestiones por tomarnos un vínculo en serio con los caballos. Nuestros hijos, vos ves cómo ha crecido nuestro hijo tal, ha crecido en la relación con los caballos, internamente como ha crecido. ¿Vos te crees que eso paga el pasto? O sea, que el costo de lo que implica mantener caballos, etcétera, tiene relación con el avance interior que ha producido todo eso. No. Entonces dependerá también mucho de lo cómo uno defiende la propia verdad. ¿Me entiendes? Por lo tanto, yo decido creer que Cristo dijo esto. Hermanos, hermanas, esto que les voy a decir, piénsenlo en primera persona. Cada quien tiene que asumirlo. Yo soy la verdad que produce un camino y ese camino se me tornará vida. Por lo tanto, la atención la tengo que ubicar en la verdad. Tengo que interesarme en la producción de la verdad. Desalojar verdades que no son propias y producir las verdades propias, que siempre estarán alineadas a la voluntad de Dios, siempre estarán alineadas a la naturaleza, el núcleo inalterable. Armemos esa verdad, produzcamos ese camino y habitemos esa vida. Así es como lo escuché, así es como lo tomé y así es como lo viví de ahí en adelante. Hace de esto 14 años. Y yo creía que había cosas imposibles, ¿eh? Y hoy son parte de la vida. Pero hubo una verdad que producir, hubieron otras que desalojar, hubo un camino con el cual comprometerse para que se torne vida. Este es el acompañamiento que propongo. Vamos a ver muchas herramientas, seguramente. Pero este es el camino que propongo, el acompañamiento para desalojar aquello que no somos y producir aquello que somos. Por lo tanto, estar a gusto con la vida. Y eso no significa estar resuelto con todo, que no te pasen cosas adversas. Estar a gusto, porque esa verdad que estamos habitando es una verdad con la que nos hemos implicado en producirla y es una verdad que asumimos el compromiso de encarnarla. Nos autoconvocamos a producir la verdad. Es lo mismo que decir, tenemos la responsabilidad y la oportunidad de producir el origen de de una nueva era, de uno en uno, el origen de una nueva realidad. Bueno, vamos a dejar acá esta charla hoy. Vamos a despedirnos. Les agradezco profundamente la presencia, el interés, también a quienes van a recibir esta información posterior al encuentro. Y vamos a seguir en contacto para los segundos sábados de cada mes, desde mayo, desarrollar estos encuentros del Camino de Acuario. Espero que
que se haya entendido, en principio, la verdad inicial de lo que luego será un hilo conductor, seguramente. Pero de todos modos, si no ha sido así y tienen preguntas, si tienen cuestionamientos, lo que fueren, pueden hacerlo. Pueden hacerlo por privado. Seguramente también lo transmitiré hacia las demás personas porque son preguntas que hacen eco en los demás. Así que es bienvenido todo lo que, por resonancia a este encuentro, surja de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por prestar atención, por respetarlo y que soy consciente de esto y que aún sin entender del todo, estás acá. Gracias.